que me vio crecer, que me parió y me vio crecer y me enseñó de esta manera, entrando por sus puertas con acción de gracia, con reverencia, con respeto, como Él solo se merece, y por sus atrios con alabanza. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendito eres. Oh Padre de los cielos, mi alma te alaba en esta mañana y te bendice. Y te da gracias por este privilegio, por este gran privilegio que se me concede en esta mi casa y delante de esta mi familia. Permite, oh Señor, que como a mí me has alimentado y como a mí me has enseñado a través de tu palabra, también así sean alimentados mis hermanos en esta mañana, con esta palabra que en humildad yo presento delante de ti. Bendito sea Dios. Buscamos Santiago 1, del 2 al 4. El libro de Santiago, la epístola de Santiago, del 2 al 4. Capítulo 1, versículos 2 al 4. Y quisiera que la leyéramos juntos, así es que cuando estén listos dicen amén. Listo. Vamos a concentrarnos en lo que estamos leyendo para darnos cuenta de las grandes bendiciones del Señor para nuestra vida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una vez más, Señor, esta es tu palabra. Permite que la misma cale en lo profundo de nuestro corazón, que seamos enseñados, Señor, como tú quieres, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me reía con Moisés porque el boletín dice que predica la pastora Ruth Martínez. Para mí es un privilegio que me compare con la pastora Ruth Martínez. Y le decía a Moisés, qué bueno, porque a lo mejor si ponen Elizabeth no llegan temprano, tú sabes. Así es que Ruth Martínez venía con un testimonio, con muchas cosas bonitas de ese fin de semana, de misiones que tuvieron. Y yo sé que ustedes se van a gozar cuando puedan escuchar de todas las experiencias que ella tiene para contar. Pero una vez más le doy las gracias a los pastores, a los ángeles de esta casa, por la oportunidad que me dan. Les puedo decir que les traigo un saludo de unos pastores de la iglesia donde me congrego. Me congrego en una iglesia presbiteriana. El viernes hablábamos de que esos apellidos los hemos puesto nosotros. Todos perseguimos el mismo Dios, ¿verdad? Y tenemos el mismo deseo de alcanzarle. Pero estoy muy contenta en el lugar donde me congrego, pero estoy más contenta hoy por la oportunidad de congregarme en esta casa que tanto he anhelado. Y le doy gracias a Dios por todos los recuerdos que vienen a mi memoria, de todo el alimento, de todo el amor, de todas las cosas maravillosas que recibí en este lugar. Y muchas veces esto fue lo que me mantuvo en pie. Muchas veces me atreví a llamar a María o a Carmen Rosa a las 4 o a las 5 de la mañana, en tribulación, en tristeza, en dolor, en estar extrañando lo que no tenía en aquel lugar. Pero qué bueno que dejé atrás unos hermanos, ¿verdad? Y como Pablo echaba mano de Timoteo y le pedía a los otros, ayúdenme en oración y estén conmigo, así me siento yo con esta casa. Así es que, pero volviendo a la palabra que hemos expresado en esta mañana, esta epístola de Santiago se puede considerar como el manual de cómo vivir una vida cristiana. Es como un manual. Si tú no lo has leído muchas veces, yo te exhorto a que vuelvas a leerlo y a que analices cada palabra que en ella el apóstol Santiago expresa. Leyendo a través de la epístola notará que el tema que va a predominar va a ser el de la fe genuina.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible vivir en este mundo, en una vida como el Señor ha deseado para nosotros que vivamos, ¿verdad? Y esta fe inevitablemente va a producir buenas obras en cada uno de nosotros. Santiago escribía a un pueblo que estaba, podríamos decir, estancado. En una tradición, en una forma de pensar y de adorar tradicional que no se asemejaba en nada a lo que Jesucristo había venido a traer para nosotros. Estos eran cristianos judíos y gentiles y bautistas de la primera iglesia. Esa carta es para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Santiago viene en este libro con el mensaje: Jesús es el mejor. Y hoy, en una sociedad en la que vivimos, donde todo lo que hay es lo mejor para nosotros, y todo lo que hay es lo que nos conviene, y todo lo que hay es lo que nos embellece, y todo lo que hay es lo que nos va a hacer bien a cada uno de nosotros, es interesante leer la carta y darnos cuenta una vez más: Jesucristo es lo primordial para cada uno de nosotros. El cristianismo, no la religión, el cristianismo es lo primero y es lo mejor y es lo de más excelencia. Y Cristo es superior y suficiente y es nuestra salvación. No importa lo que te ofrezcan, no importa lo que puedas tener, sigue en la línea y en la meta que es Cristo Jesús, porque verdaderamente es lo único que vale la pena. Hay una relación entre la fe y la conducta. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando leemos este libro. Este libro nos muestra dos clases de sabiduría. La sabiduría terrenal, nosotros lo sabemos todo, y la sabiduría celestial, donde nos damos cuenta que no sabemos nada y que somos pequeñitos y que sin el Señor nada somos. Santiago en este libro nos habla de abandonar los malos deseos y obedecer a Dios. En un mundo que me dice: haz como desees, total, tú eres un Dios, porque es lo que se nos enseña. Nos dice de no confiar. Pablo nos dice: no confíes en ti mismo, cuando el mundo nos dice: confía en ti y tú lo puedes todo. Tú puedes solo, tú eres Dios, y hay distintas vertientes y distintas sectas y cultos que nos enseñan estas cosas. Santiago nos enseña, y sigo con Pablo, es mi amigo también. Santiago nos enseña a ser pacientes con los demás. Y el mundo nos dice: procura que se te respete tu espacio y no dejes que se te acerquen y que no te hieran y que no te lastimen. Pero Pablo dice: tienes que ser paciente, tienes que ser paciente. Nos hablaba Maridel de ser íntegros en nuestras promesas, ser íntegros. Pero sabes, hoy en día la palabra del hombre está escasa. Aquella palabra de hombre en la cual tanto se confiaba en tiempos pasados, en la cual se creía, ya no existe mucho, está en peligro de extinción. La palabra nos manda, y Santiago nos dice: vas a orar por los demás, vas a ayudar a los demás, y el mundo hoy nos enseña que primero soy yo, y después yo, y tercero yo, y nos olvidamos de estos requisitos que son tan importantes en nuestra vida. Y la palabra nos manda en este libro a continuar permaneciendo fieles a Dios. Y te voy a decir que eso es lo que más dividendos te deja en esta vida y en esta tierra. Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si pasan por pruebas. O sea que el apóstol nos deja saber que vamos a pasar por las pruebas, que vamos a pasar por ellas, pero que vamos a tener esas pruebas y vamos a sacar buen provecho de esas pruebas. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos pasar por las pruebas con sumo gozo, porque la palabra promete que los dividendos y el resultado final va a ser grande y hermoso para nosotros. Las pruebas Dios las usa para fortalecer ese músculo espiritual, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿verdad?, de nuestra vida. Efesios dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo. Y habiendo acabado todo, tú puedas estar firme. Así es que van a venir las pruebas, nos van a doler, pero el Señor dice: vas a poder estar firme.
Cíñete con la armadura que he preparado para ti, para que veas lo que yo hago. Y no es que finjamos ser felices. Cuando ustedes me preguntan, hermana, ¿cómo se siente? Y yo les digo, me siento bien. Ustedes tienen que saber que mi dolor es fuerte. Ustedes tienen que saber que mi corazón sangra. Ustedes tienen que saber cuánto amaba a mi esposo. Ustedes tienen que saber cuánto hace falta. Pero sabes, en el mundo espiritual, mi corazón está lleno de gozo. Y he tenido que pasar yo por esta prueba para yo reconocer lo que es el gozo del Señor en medio de la tribulación. Y yo les puedo decir que ese gozo existe, que ese gozo es real, que no tiene nada que ver si derramo lágrimas, que no tiene nada que ver si hoy amanecí extrañando lo que tenía. No tiene nada que ver con eso. Es un gozo diferente el que el Señor nos da. Y es mucho más grande que el gozo que yo tenía antes. Gozo yo tenía. Gozo yo quería, ¿verdad? Lo buscaba donde no lo había. Pero un día el Señor me enseñó a mí lo que es el verdadero gozo en Cristo Jesús. Dice la palabra también, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esto es a través de las pruebas. Así es que si nosotros queremos lo uno, tenemos que aceptar lo otro. Porque van a venir juntas. La prueba es la que nos enseña lo que es la paciencia. Si no tuviéramos pruebas, no aprenderíamos. Y a veces creemos que sabemos lo que es, pero no lo sabemos nada. Por lo menos yo no lo sabía de verdad, lo que era verdaderamente la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Perfectos y cabales, el apóstol nos habla de ese carácter que se desarrolla en nuestras vidas cuando nosotros pasamos por las pruebas. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice y te da gracias, Señor, porque grande tú eres. Grande tú eres, Señor. Grande tú eres. Grande tú eres, Señor. ¿Cuál es la adversidad? ¿Cuál es la tribulación? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la prueba por la que tú estás pasando en el día de hoy? ¿Cuál es la prueba? De seguro tienes que tener una. Porque si se nos prometió un valle de rosas, nos hemos dado cuenta que aquí no hay valles de rosas. ¿Cuál es la prueba? En esta mañana yo te quiero dar a ti unos segundos para que tú analices cuál es tu prueba. ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te agobia? Puede ser una enfermedad. Puede ser una situación económica, puede ser problemas con tus hijos, unos hijos que no sirven al Señor, unos hijos que están en las drogas, unos hijos que andan vueltos locos y sin idea y no se organizan en la vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, pero también puede ser la pérdida de un trabajo o de una casa. Puede ser la soledad. No te sientes amado. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la tribulación por la que tú estás pasando? Puede ser la incertidumbre y la presión de grupo para los jóvenes en la calle. Puede ser las injusticias cometidas en contra tuya. ¿Cuál es la prueba? Yo te voy a pedir en esta mañana que cojas esa prueba y la pongas a un lado como si fuera un paquete que has traído a la iglesia, un bulto. Imagínatelo, echaste tu prueba en ese bulto y lo pusiste a un lado. Y vamos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos al respecto. Tú y yo sabemos por experiencia propia que el desarrollo del carácter como el de Cristo jamás se desarrollará si nosotros no tenemos pruebas. Cuando nosotros estamos fine and dandy, cuando nosotros estamos bien, nosotros no estamos procurando que el Señor desarrolle un carácter como el de Cristo en nuestra vida. Y no es que no querramos, y no es que no anhelemos eso. Es que cuando estamos en la bonanza, estamos tan entretenidos en las cosas que tenemos, que se nos olvida lo más importante, que es la meta, que es Cristo, que es la eternidad.
Y tenemos la tendencia a olvidarnos un poco. Tenemos trabajo, gano un sueldo, tengo familia, tengo comida, soy amado, me aman, lo tengo todo. Y la tendencia es a distraerme de lo que es más importante, que es Jesucristo mismo. Piensa, por ejemplo, en los frutos del Espíritu de los que habla Pablo en la carta de los Gálatas. Los primeros 4 hablan del amor, del gozo, de la paz y de la paciencia. Cuando el Señor me decía, agárrate este paquetito primero y analiza a ver lo que tú estás haciendo en tu vida con estas cosas. Estos solo se pueden desarrollar, y yo lo aprendí en lo profundo del dolor. En lo profundo del dolor y en la adversidad y en la angustia es que yo puedo entonces venir a analizar lo que son estos frutos. Tú y yo podemos estar practicando lo que es el fruto del amor, ¿verdad? Y un amor verdadero cristiano, hasta que viene a mí María Santo y me amonesta y me llama la atención por algo que yo hice en el templo, que a lo mejor yo me creí que como venía de visita y todos los hermanos me aman, yo podía hacer pues lo que me diera la gana, y vine y me mandé. Y María Santo me dice, ay hermana, ven acá a la oficina un momentito que tengo algo que decirte. Y María me amonesta. ¿Y sabes qué? La tendencia de esta carne es inmediatamente a molestarse, a disgustarse y a resentirse porque no me han tratado como yo creía que me debían tratar. Porque así somos nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza orgullosa y de esa manera nos comportamos. Y ahí se me fue el amor. El fruto del amor ahí se me debilitó. Se me debilitó porque ya yo me siento ofendida. A veces pensamos o creemos que vivimos lo que es el gozo genuino del Señor. Y estamos gozosos y estamos contentos y venimos a la iglesia y cantamos coritos y hermana, estoy bien y estoy contento, hasta que nos toca las puertas la calamidad o la decepción. Entonces entramos por esa puerta lánguido, mustio, decaído, y los hermanos se dan cuenta rápido, hermana, ¿qué le pasa? Ay, hermano, usted no sabe la cosa que estoy pasando. Ya se acabó el gozo y ya se acabó la alegría. Ahí se fue a pique o se debilitó otro de los frutos del Espíritu que se supone que nosotros practiquemos. Las tribulaciones y las adversidades también nos destruyen la paz, porque nos la quitan si nosotros dejamos que sea quitada. Y nos trastocan la paciencia, ¿sabe? Nos volvemos intolerantes cuando estamos pasando por diversas pruebas. ¿Recuerdas cuál fue la prueba que pusiste en el bulto? ¿Qué está haciendo esa prueba en tu vida? ¿Qué te está ocasionando esa prueba en tu vida? Déjala en el bulto y tú vas a ver. El Señor usa estas situaciones o pruebas de adversidades para revelarnos a nosotros la necesidad que tenemos de crecer como cristianos, la necesidad que tenemos de Él, porque de otra manera no podemos pasarla. Para que Él nos cambie más y más cada día a la imagen de Cristo, nosotros tenemos que reconocer estas cosas. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios y después decimos, estamos pidiendo de acuerdo a la palabra porque yo lo hice? O quita de mí esta prueba. La prueba de ver a mi esposo enfermo como estaba. Y pensaba yo, Jesucristo le decía estas mismas cosas. Pero Jesucristo, antes de decirle quita, le dijo, si es posible, porque eres tú. Y después de decirle quítamela, le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esas partes son las que a veces yo me daba cuenta en medio de todo este proceso de cómo era que yo leía la palabra, de pedacito en pedacito. Y el Señor me dijo, así no es que se lee mi palabra, así no es que te alimentas del alimento que te dejé para que vivieras una vida con un carácter como el de mi hijo. Así es que si Jehová, y pensaba, yo decía, si Jehová me removiera esta prueba, ¿cómo yo actuaría? ¿Sabes cómo yo actuaría? Yo me veía en los templos con mi esposo testificando orgullosa de las cosas que el Señor estaba haciendo en mi vida. Se iba a volver a levantar, yo iba a venir a Puerto Rico, Él iba a testificar, yo iba a testificar, era yo. Y el Señor me dijo, no, así no es como yo trabajo. Puede que haga cosas que te agraden, pero tú no me dices a mí cómo voy a hacer las cosas. Y si nosotros no nos apoderamos de lo que nos da esta palabra, nosotros jamás en la vida vamos a poder obtener las ganancias que ella tiene
para nosotros y que de ellas se derivan. Y jamás se cumpliría el propósito del Señor en tu vida ni en la mía si nosotros no vivimos la vida como el Señor nos manda. Pablo y Santiago, los dos hablan de regocijarnos en las tribulaciones. Uno dice regocíjate, otro dice gloríate, otro dice gózate en medio de la tribulación. Dice el Romano, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones. Y entonces en tu humanidad tú dices, pero espérate, esto no es posible, esto no puede ser, o no me gusta esto a mí, regocijarme, nos gloriaremos. Y cuando nosotros leemos eso, la primera palabra que venía a mi mente es, me las voy a echar, pero el Señor me dice, te las vas a echar, pero te las vas a echar de mí, y te las vas a echar de obedecerme, y te las vas a echar de respetarme, y te las vas a echar de honrarme, y de reverenciarme, y de predicar mi palabra, y te las vas a echar de ir y ganar almas para mí, porque se pierden en la calle por tu culpa se pierden. De eso es que te tienes que echar. El orgullo y la cosa buena que puedas sentir tiene que ver con eso. Si no es con eso, de nada vale, ni me interesa el resto de lo que estás haciendo. Nosotros somos honestos y no nos gusta la idea de regocijarnos ni de gozarnos en el dolor. Yo tuve que aprender que si me doy un pinchazo con un martillo, mi vocabulario tiene que cambiar, y el que tenía no era bueno, y ahora tengo que decir bendito Jesús, y aguantar la respiración para poder aguantar la boca, porque si no se me suelta la boca en lo que no tiene que ser. Y cuando estas cosas pasan, yo puedo gozarme y puedo gloriarme en mi Señor. Así es que no quiere decir que seamos masoquistas. El Señor no me ha dicho a mí, gózate por ese dolor. Me dice, gózate en medio del dolor. Procura gozarte en medio del dolor. Pablo y Santiago, los dos nos dejan saber de lo que nos vamos a gozar cuando nos gocemos en las tribulaciones y las pruebas a causa del resultado. Y una vez más te recuerdo, busca el resultado. Vive con expectativa cuando estés pasando por grandes tribulaciones, porque grande y hermoso va a ser el beneficio que vas a obtener de las mismas. Mira entre ellos qué beneficios tenemos. El desarrollo que nos ayudará a alcanzar la estatura de Jesucristo. Estamos llamados a alcanzar la estatura de Jesucristo. Así es que piensa otra vez en el bultito que tienes a tu lado. ¿Cuál es la prueba? La falta de trabajo. Piensa que el trabajo que viene va a ser mucho mejor, porque tú te estás gozando en el Señor. Y cuando nosotros le servimos a un Dios de poder, como es nuestro Padre Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, lo que Él tiene para ti y para mí es más grande que todo lo que teníamos. Así es que nosotros nos gozamos. Nos va a costar un poco de trabajo. Tenemos que practicar, como decía ahorita Santiago, practicar esa paciencia, practicar la obediencia. Tenemos que practicarla. Y mire, en inglés yo digo, you fake it until you make it. Si yo no lo siento, yo lo voy a decir aunque yo no lo sienta, porque el Señor me dice que lo diga. Y si el Señor me dice que lo diga, yo lo tengo que decir. Y no me voy a preocupar si me miran y me dicen, pero esa mujer, mira por lo que está pasando, eso son hipocresías, ella no puede estar de esa manera. Pues no, yo no podría, yo no debería estar de esta manera, pero el Señor dice que sí. Y como el Señor dice que sí, así yo voy a estar. Y cuando usted confiesa esa palabra, cuando usted comienza a confesarla, porque es por fe, no es por vista, dice la palabra, entonces usted ve los resultados, porque entonces usted está agradando al Señor. Y el Señor no puede más que bendecirle y darle lo que le ha prometido en la vida. Dios no nos pide que nos gocemos porque hemos perdido el trabajo, ni porque nuestros hijos están enfermos o andan en malos caminos, o porque hemos perdido un ser querido, o porque no tenemos casa, o por lo que sea la prueba que usted tiene en su bulto. Dios no nos pide eso, pero sí nos dice, regocíjate en mí. Yo estoy contigo y estoy en control, y todo obrará para bien a los que aman al Señor. Así es que si yo estoy pasando por una prueba de alguna manera, esto va a redundar en cosas buenas. Yo no lo entiendo porque no hemos sido enseñados a vivir lo que es una vida del reino, con la economía del reino, que es diferente a la de este mundo, con las cosas maravillosas del reino, que son demasiado buenas para ser verdad según la mentalidad que tenemos, pero son una realidad, ya usted va a ver. Y esto no es fácil, esto nos duele, esto no nos gusta. Yo no quería esta prueba,
yo no quería pasar por esto, yo no pensé que iba a pasar por esto, yo tenía mi mente puesta en otras cosas, pero el Señor me permitió. Y cuando a ustedes pasen cosas y estén completamente contrarias a lo que es la lógica, a lo que es lo natural, a lo que es lo normal, tenga usted por seguro que el Señor está trabajando, porque por lo general cuando nosotros no tenemos el control ni nos parece que lo entendemos, es porque el Señor está, y nosotros somos muy pequeños y muy cortos de aquí para poder entender el plan grande que tiene nuestro soberano Dios. Dice la palabra en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuchen esto: el cual por el gozo puesto delante de él, que somos usted y yo, sufrió la cruz. Ese era el gozo que tenía Jesucristo, que iba a ganar salvación para usted y para mí. Entonces Él sufrió aquella prueba por usted y por mí. No deje que eso se le vaya de la mente nunca, nunca, nunca. Yo había leído esta porción, yo prediqué en los Estados Unidos de esta porción, pero yo me di cuenta que yo no entendía, que yo predicaba de mi inteligencia humana y por la misericordia del Señor que me daba unos vestigios para que yo pudiera decir algo interesante. Pero cuando yo leí esta palabra en medio de mi tribulación, fue que yo me di cuenta de cómo es que tenemos que actuar y vivir y gozarnos en medio de la tribulación. ¿Se pueden imaginar ustedes a Jesucristo cuando ustedes leen a Isaías y ustedes se dan cuenta cómo lo torturaron y cómo lo hirieron y cómo lo maltrataron, y Él pudiera tener un gozo porque Él tenía una meta, que era su Padre, y era la obediencia a su Padre, hacer la voluntad del Padre? Pues hoy la meta de nosotros es Cristo, y cuando nosotros nos ponemos a Cristo como esa meta, nosotros también nos podemos gozar en medio de la tribulación que sea. Este resistir nos dice la palabra que es hasta la muerte. Esto no se nos va a acabar. Así que si yo pasé por una, ahora yo estoy disfrutando de un momento maravilloso, de una memoria hermosa con mi familia y con mi Señor. Pero yo sé que el Señor me está preparando, porque lo que viene mientras yo esté aquí no es bonito, no es lo mejor, ni es lo más agradable, pero ya yo descubrí que podemos mantenernos firmes, y el diablo, Satanás, lo sabe. Él podrá arremeter, pero yo sé en quién he creído. ¿Cuál es tu prueba? Ponla a un lado y pídele a Cristo que la cubra con su sangre. Ahora imagínate ese bulto. Ahora imagínate ese bulto donde guardaste esa prueba y dile al Señor: cúbrela con tu sangre. Una vez más, yo te doy gracias porque ya la ha cubierto, pero a veces se nos olvida. Cúbrela con tu sangre. Y tú, mientras tanto, fija tu mirada en Cristo y sigue su ejemplo. Entonces podrás ver lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo vas creciendo tú hasta alcanzar la estatura de Jesucristo. Afortunadamente, y esto escúchalo bien, yo le doy tantas gracias a Dios porque el Señor nunca me ha preguntado qué prueba quiero ni cuándo la quiero, porque si Él me preguntara le diría ninguna y no la quiero ahora. Déjalo para después. El Señor nunca me ha preguntado, porque Él sabe lo que hace y sabe cuándo te va a permitir la prueba y sabe cómo te lo va a permitir. Ese es nuestro Señor. Y pasito a pasito, por eso nos dice: vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Tú no puedes con los problemas ni las preocupaciones del mañana. ¿Qué haces preocupándote por ellas hoy si el día de hoy tiene tantas cargas y tantas pruebas? Vive un día a la vez. Si yo hubiera sabido que aquel día 7 de marzo mi esposo iba a morir, yo hubiera enloquecido desde las 6 de la mañana. Pero el Señor no me permitió saber eso. El Señor me permitió llegar con fe hasta las 8 de la noche, con una fe ciega de que Él se iba a levantar. Y así yo pude pasar aquel día, porque mi amado Señor, el Señor de mi vida, no me permitió conocer el momento ni la prueba en aquel día, hasta que llegó. Por eso es que Él no te lo puede decir. Él no te puede dar esa información ni esas explicaciones. Él es el soberano, Él es el maestro, y nosotros tenemos que reconocer eso. Y Él es el que sabe cuándo y cómo nosotros vamos a poder tolerar. Él es el labrador, dijo Jesucristo de Él en la palabra. Él es el labrador, Él es el que nos corta y nos poda. Yo me crié en el campo, y en el campo yo recuerdo a mi papá tronchar unos árboles porque no daban fruto. Algunos Él los arrancaba de raíz, buscaban una máquina y le metían aquel tenedor o como se llame,
y levantaban aquellos árboles de raíz porque estaban dañados y no funcionaban. Pero otros árboles, mi papá y mis tíos los podaban. Y cuando los podaban, entonces daban muchos aguacates y muchas chinas y muchas panas, porque habían sido podados. Nosotros vamos a ser, si queremos, ¿verdad?, ser pámpanos, tenemos que estar dispuestos a ser podados. Usted y yo no queremos ser tronchados, ni truncados, ni cortados, pero tenemos que estar dispuestos a ser podados. Vamos a ser alimentados también por la palabra, alimentados a través de la palabra y podados a través de las pruebas y adversidades. Van juntas de la mano, van juntas. Si usted se alimenta de la palabra, y esto es un pensar mío, usted asimílelo, ¿verdad?, y recíbalo como usted sienta. Si usted se alimenta solo de la palabra, pero usted no tiene prueba, usted no está completo. Y si usted tiene pruebas, pero usted no se va a alimentar de la palabra, tampoco puede realizarse en la vida. Una va junta con la otra. Y cuando yo le pregunto a usted, dígame quién ha leído la palabra y la conoce y la conoce y la conoce, y es un hombre de fe que da testimonio de que ha alcanzado y está alcanzando la estatura de Jesucristo, si esa persona no ha pasado por diversas pruebas, porque es en las pruebas donde el Señor nos pule y nos poda. Jehová está trabajando en cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta. ¿No le pasa que usted ha dicho, ay, después que pasa por una vida, cierto periodo de tiempo, usted dice, ¿cómo yo veo ahora al Señor y el obrar del Señor en mi vida? Aun cuando usted no lo conocía, los nuevos convertidos pueden decir, wow, ahora yo sé que Él siempre tuvo cuidado de mí, aunque yo no lo sabía. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es que Él nos va a ir perfeccionando y nos va a ir podando y nos va a ir ayudando hasta el día que Cristo venga. Qué bueno que Dios no se frustra como yo, que Él no se cansa como yo, que Él no deja las cosas a medias como las dejo yo, porque Él es el Dios todopoderoso. Cuando hay misiones en las fuerzas aéreas, ellos hablan de abortos, de misiones de las que iban a realizar. Esto queda abortado, esto no se puede hacer. El Señor no aborta ninguna misión que Él tuvo intención para ti desde el primer día, desde el vientre de tu madre. Ninguna de ellas, ninguna de esa voluntad del Señor va a ser abortada, porque Él las va a llevar a cabo todas en tu vida. El Señor no va a fallar como fallo yo, como fallas tú. Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Qué gran ánimo el que esto nos tiene que dar a nosotros. Pero le facilitamos las cosas al Señor si nos disponemos y nos rendimos para Él. Yo sí fallo y cometo grandes errores, pero aún en esos errores el Señor los usa para bien, para mi vida. Así que tampoco dejes que el enemigo te perturbe con pensamientos de cosas que ocurrieron en el pasado. Esas ya no cuentan. El Señor dice, hoy es el día que yo tengo para ti. Lo otro es borrón y cuenta nueva. No pienses en aquello, porque si yo te lo perdoné, ¿por qué tú lo vas a recordar? ¿Quién sabe, verdad? Si esta prueba por la que yo he pasado a lo largo de este caminar era la necesidad que tenía mi alma, aunque yo pensaba que no. Pero el que me conoce, Jehová Dios de los ejércitos, sabe de qué yo tengo necesidad. Y muchas cosas fue cortando en ese caminar. Y una de ellas fue el orgullo de mi vida. El orgullo en mi vida. Cuando me sentí tan pequeña y como Pablo podía decir en mi debilidad, soy fuerte. Solamente porque me di cuenta de la poca cosa que era y del gran Dios que me ha salvado y que dirige mi vida. A veces cuando estamos pasando por diversas pruebas, pensamos, pues, ese tiene que pasar por pruebas, muchas cosas ha hecho. Y nos gusta pensar en los demás. Pero sabes, cuando leas esta palabra, siempre aplícatela a tu vida. El Señor se la va a aplicar a la vida del otro, no te toca a ti aplicarla al otro. Te toca a ti aplicártela a ti misma, a ti mismo, para que tú puedas entonces ponerte en el camino que el Señor quiere tenerte, para el Señor poder obrar en tu vida y que tú puedas alcanzar la estatura de Jesucristo. La palabra dice en Lamentaciones, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. Lo que me enseña a mí que el Señor me va a afligir. También se compadece según la multitud de su misericordia.
porque no aflige ni entristece voluntariamente Dios a los hijos de los hombres. Jehová no se deleita en el sufrimiento, pero hará lo que sea para que tú y yo crezcamos. Él no se deleita, pero Él va a hacer lo que Él entiende que es mejor para que tú y yo tengamos el crecimiento que Él quiere que tengamos. Y así como el Señor nos enseña a través de las adversidades, nosotros tenemos que procurar aprender de ellas. ¿Que cómo aprendemos? Sometiéndonos a Dios y haciendo de su propósito el nuestro, haciendo de su meta la nuestra, haciendo de sus deseos el nuestro, haciendo de sus anhelos los nuestros. Algunas veces percibimos claramente lo que Dios está haciendo en medio de la prueba. Y entonces debemos responder con obediencia. Si te diste cuenta, obedece, porque si no obedeces, las cosas no te van a ir bien. Y yo podría darte muchos testimonios de mi desobediencia, de mi ignorar lo que me estaba diciendo cuando claramente me lo decía. Pero otras veces no tenemos la más mínima idea de por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Y a veces la tendencia es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Merecemos peores cosas, merecemos grandes y terribles cosas, porque somos pecadores. Porque somos pecadores, pero el Señor sabe. Y cuando cuando el momento llegue donde tú no entiendes lo que está pasando, entonces es momento de confiar en Él y sabiendo que Él sabe, que el Señor es el que sabe. En segundo lugar, para beneficiarnos de las pruebas tenemos que ir a la palabra y ver qué dice la palabra. Martín Lutero dijo una vez, y me pareció tan maravilloso cuando lo leí, dice: a no ser por las tribulaciones, yo no hubiera entendido las Escrituras. Qué diferente tú y yo leemos las Escrituras cuando estamos pasando por pruebas. Qué diferente es la cosa. ¿Sabes por qué? Porque estamos debiluchos, porque estamos caídos, porque no hay orgullo, porque no hay autocompasión, porque solamente hay una necesidad del Señor que nos ha creado. Entonces podemos ver las Escrituras de una manera diferente, y eso es un gran beneficio. En mi aflicción Él trató con muchas cosas, y en una ocasión quise leer el libro de Job, y yo pensaba, lo voy a leer para yo poder ministrarle a mi esposo de cómo pasó este hombre por esta tribulación. No sabía yo que el Señor iba a terminar diciéndome a mí: ¿quién te crees tú que eres? ¿Tienes tú control de las aguas que yo creé? ¿Tienes tú control de los cielos? ¿Sabes tú de dónde salen las aguas? ¿Sabes tú de dónde sopla el viento? ¿Qué sabes tú? Me decía mi Señor: ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Yo soy el Dios soberano. ¿Qué te debo yo a ti? ¿Acaso me has dado algo? ¿Acaso me conociste tú desde el principio? Y con mi cabeza bajada yo lloraba en humillación y yo le pedía al Señor perdón en aquel momento. Y yo te exhorto en esta mañana, léete el capítulo 38 y el 39 y el 40 y el 41 y el 42. Entonces tú vas a entrar a los atrios de esta casa con una actitud diferente, con una actitud de fe. No puedes entrar con arrogancia, ni puedes entrar con orgullo, ni puedes entrar ofendido, porque si a alguien ofendieron se llama Jesucristo, y Él aún así levantó el rostro y entró por donde tenía que entrar, sabiendo que iba como reo de muerte. El Señor no me dio palabras para mi marido aquella mañana. El Señor me dio palabras para mí. Y cuando tuve la oportunidad de entrar al templo la siguiente vez, yo entré temblando. Porque el Señor me había mostrado quién Él era. Y yo lo tenía bien poquito y en una caja. Así es que una vez más también te digo, cuando leas esa palabra, léela para ti. Léela para ti y aplícala para ti, porque hay grande bendición y grande beneficio. Esto es una de cal y una de arena. El Señor conmigo ha sido así. Te doy 2 puños, pero te voy a dar 100 abrazos. 100 abrazos. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que es el disco duro, y vuestros pensamientos, que es el área de batalla de Satanás, en Cristo Jesús. Amén. Esa es la paz de Dios, la que te va a guardar el corazón, que es de donde brotan los sentimientos, que es donde el Señor llega. El Señor nunca te habla de que quiere estar en tu mente. El Señor te dice: quiero llegar a tu corazón, y va a guardar tu mente. Esa es la palabra del Señor. Vamos a las Escrituras para ayudarnos en las adversidades, pero en las adversidades, como dije ahorita, entendemos mejor las Escrituras. Entendemos las verdades que antes habíamos leído, pero que no habíamos entendido. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído una palabra hoy y mañana la vuelven a leer, pero pasado les parece diferente? Ustedes levantarían la mano y me dirían: yo he tenido esa experiencia.
Yo he tenido esa experiencia. La palabra de Dios, más la prueba o la tribulación, nos traen a un conocimiento que ninguna de ellas por sí solo se daría. Y en tercer lugar, para beneficiarnos de nuestras tribulaciones y pruebas, tenemos que recordarlas. También recordar las lecciones aprendidas. Cuando yo estuve casi 2 años, que yo no podía caminar, que yo llegaba a esta iglesia casi arrastrándome, que yo me ponía todas las pantallas y todos los collares, pero no me podía poner unos zapatos porque los pies no me cabían, hinchada y adolorida. Y me sentaba y me daba trabajo para pararme. Yo le pedía a mi Señor, sáname, si es posible, de esta enfermedad. Y no pasa un día, mis hermanos, en que yo suba unas escaleras o yo camine, que yo no le dé gracias a mi Señor por haberme dado la oportunidad de nuevo de poder caminar y poder vivir como estoy viviendo. No se me olvida. Y en aquellas pruebas y en aquella cama de dolor donde pasé frío y no podía estirar mis manos para alar la sábana para arroparme, el Señor también me enseñó muchas cosas. Así es que grande fue el beneficio de aquella enseñanza y aquella prueba y aquella tribulación. Deuteronomio dice, y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, a mí me hizo tener dolor, a ti no sé lo que te está haciendo, y te sustentó con maná, comida que nadie te pudo decir de dónde salió. Ningún papá tuyo la conoció, ni tú tampoco la conocías. Esa es la comida que el Señor tiene para ti y para mí. Cosas grandes y hermosas que no conocemos. Tiene a través de su palabra para nosotros. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Jehová no quiere que nos olvidemos de las bendiciones, y es triste porque somos bendecidos y se nos olvida. No quiere que nos olvidemos de su misericordia y las disfrutamos y no las agradecemos. Tampoco quiere que se nos olvide de quién es la gloria. No quiere que se nos olvide. El Señor nos va a podar. La palabra dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, yo lo voy a cortar. Pero el que lleve fruto, yo lo voy a podar para que lleve aún más fruto. No estamos para estar en la prueba y salir de ellos adoloridos y quedarnos estancados y yo no puedo y no llevar fruto. Porque corremos el peligro de ser cortados. Hay dos tendencias que tenemos entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Y esto ocurre en el mundo secular y ocurre en el mundo en la iglesia. Y es que volvemos otra vez al principio. No nos acomodamos en posiciones. Las posiciones en la iglesia son importantes y necesarias. Aquí tenemos 2 posiciones muy importantes y así las del liderato de la iglesia, y son necesarias. Pero ¿sabes qué? A veces nos recostamos de eso y se nos olvida quién es el Dios de las posiciones. Y también, igual que en el mundo, nos creemos unas cosas que no son, porque el Señor no fue así como tuvo su intención. A veces el mucho éxito, el éxito es bueno, queremos ser cristianos exitosos en Cristo Jesús, pero tenemos que tener cuidado de no atribuirnos nosotros el éxito. La reputación es maravillosa, pero aún la reputación de Cristo fue dañada, ¿verdad? Intentaron dañarla, y en medio de aquel pueblo él tenía una reputación que hasta Belcebú le llamaron. ¿Verdad que sí? Pero entonces no nos podemos recostar en la reputación que hemos adquirido, porque corremos el riesgo de creer lo que no es y lo que el Señor no tiene para nosotros. Jehová va a usar las pruebas para que nos soltemos de lo que no es el verdadero fruto. De lo que no es el verdadero fruto. Y usted me puede decir, ay hermana, pero usted no sabe por la prueba que yo estoy pasando. No importa, persigue el fruto, persigue lo que el Señor quiere y lo que el Señor te ha dado. En la prueba tú resistes porque el Señor dice que vas a poder resistir, pero mantente mirando al Supremo Soberano, mantente mirando al frente, al Señor de tu salvación. La soberanía de Dios y la necesidad de obedecer y de someternos a Él son cosas esenciales e importantes que nosotros tenemos que reconocer. La necesidad de depender de Él, de desear solo aquello que cuenta para la eternidad. Ya Héctor está listo para esa vida en la eternidad. Ya él está listo. Yo todavía estoy aquí.
¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a continuar haciendo lo que el Señor me ha dicho que tengo que hacer o voy a lamentarme? El Señor me mandó a trabajar como los ha mandado a cada uno de ustedes. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y el Señor nos continuará podando y nos continuará cuidando. Y hablaba Emilce de la santidad. Hablaba Emilce de la santidad. Tenemos que crecer en santidad. Y no es que seamos santurrones y no vamos a alcanzar esa santidad perfecta en esta tierra. Pero tenemos que disponernos para crecer en esa santidad. Y vamos a ser disciplinados para que podamos crecer. Hebreos dice para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. ¿Y qué conexión hay entre la santidad y las pruebas? De alguna manera, mientras pasamos por las pruebas, también se revela en nosotros la naturaleza pecaminosa. También el Señor, cuando estamos pasando por las pruebas, nos dice, mira lo que haces, mira cómo te comportas, mira lo que hay en tu corazón, mira lo que piensas y esto no me agrada, tienes que mejorar, esto tiene que ser erradicado, esto tiene que ser quitado. Y tenemos que analizarnos nosotros mismos, porque el Señor pide y demanda de nosotros santidad. ¿Que vamos a fallar? Oh sí, no somos perfectos, pero el Señor conoce tu corazón y el mío. Y aun cuando David falló como falló, el Señor lo continuó llamando un hombre conforme a su propio corazón. Y esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestra meta. Estamos de acuerdo con la Escritura y pensamos estar de acuerdo y pensamos que leemos las cosas, las conocemos y eso es igual a obedecer. Son dos cosas diferentes. Usted analiza la palabra y la estudia y entonces usted procede a obedecer. Y volvemos a los frutos del Espíritu: el gozo, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Y usted y yo queremos estar, ¿verdad? Y queremos tener estas cosas en nuestra vida, pero a veces hasta nos gozamos por el progreso obtenido, ¿verdad? Y a veces nos gozamos, pero qué bien lo estoy haciendo, decimos. Y tenemos una vez más que tener cuidado con estas cosas, porque el Señor está muy pendiente. Todo lo haces como para el Señor, todo lo haces para glorificar al Señor. De momento vamos a encontrar que no podemos amar. De momento vamos a encontrar que no podemos perdonar, y es triste, pero ocurre dentro de la iglesia, y es bien triste porque está dentro de los que sabemos que si no perdonamos no vamos a ser perdonados. Así es que si nosotros estamos buscando y procurando santidad, nosotros tenemos que disponernos. El hermano me ofendió, eso no puede afectar mi vida. Yo debo buscar ayuda, tal vez la palabra me dice vete y habla con el hermano, y si no, pues vete y búscate otro y vuelve y habla con el hermano, y si no, pues entonces búscate a los líderes de la iglesia, y si no, pues entonces mira, olvida el asunto, pero ya tú hiciste tu trabajo. Nos da trabajo yo tener que ir donde el hermano llena de orgullo a decirle perdóname. Pero usted no sabe, o usted debe saber, el alivio que se siente cuando actuamos de esa manera. Y si no actuamos de esa manera, no va a haber santidad en nosotros y no vamos a obtener los beneficios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bienaventurados, dice la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu. Y estos no son los pobres que cualquiera puede tirar y llevar y jalar para donde le parezca. Los pobres de espíritu, ¿sabes quiénes son? Los que han reconocido su necesidad de Cristo. Esos son los pobres de espíritu, los que hemos reconocido que nosotros por nuestra propia cuenta somos nada, que nada podemos hacer. Así es que bienaventurado, y procure estar en esa lista. Bienaventurados los que lloran. Te va a costar lágrimas y sufrimiento. Bienaventurados los mansos, los que son humildes, no los mensos, los mansos, los que son humildes. Y estamos llamados a esa humildad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y todas estas descripciones tienen que ver con creyentes que han reconocido su pecaminosidad y se han humillado delante del Señor para decirle cámbiame. Ya no me va a importar más la persona que me hirió. Cambia mi sentimiento a esa persona. Piensa cómo pensaba y cómo sentía Jesucristo. Entonces dile al Señor, dame eso. Ya no me va a importar más mi situación, porque yo sé que tú tienes cuidado de ella, porque tu palabra lo dice. Y tú vas a recordar este momento, porque vas a comenzar a ver grandes y hermosas cosas que tú no conocías, pero que el Señor tenía para ti en la vida. En esta mañana hemos hablado de unas cuantas cosas. Hemos imaginado un bulto con nuestra prueba y nuestra carga. Y quiero darte un testimonio, si no me estoy extendiendo demasiado. Mi esposo murió
en marzo 7 de este año. Pero en marzo 5 estábamos comiendo juntos y leyendo la palabra. Hacíamos iglesia en aquella habitación y era maravilloso para los dos. Y después que hicimos todo el estudio y oramos, y yo le canté, él estaba preocupado, me dijo, mamá, ¿tú vas a salir hoy? Yo le dije, sí, después que te lleven para diálisis. Me dijo, ay, ten cuidado que no llueva. Y era por lo malo que cantaba, pero yo le cantaba como quiera. Y no, ¿verdad? Y él me escuchaba, pero decía, ay, ahora va a llover y esa lluvia, ese cielo, se va a escojotar lloviendo y esta mujer guiando en la calle, me preocupa un poco. Pero cantábamos y hacíamos, y luego él se sentía cansado o por los medicamentos se dormía. Y yo volvía a la palabra, como les dije antes, para que el Señor me diera palabra para yo continuar dándole palabra a mi esposo. Y esta mañana el Señor me dio a mí la palabra que se encuentra en Filipenses 4:7. Filipenses, márcala si tiene, ¿verdad? La Biblia, busca Filipenses 4:7. Y márcala porque vas a ver lo importante de esa palabra. Filipenses 4:7. Y leía yo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese día el Señor no me dejó pensar cómo yo iba a aplicar la palabra para mi esposo, sino que de momento el Señor como que me envolvió en una bendición de su Espíritu Santo y una palabra de la cual yo había predicado. El Señor me hizo verla de una manera diferente. Y era como si me transportara y yo viera en los mares de cristal aquellos peces que saltaban. Y a veces parecían peces que saltaban como plateados. Y a veces era agua como gotas de plata brillante que deslumbraban todo mi entendimiento. Todo mi entendimiento. Y fue aquel día que yo pude recibir y comprender lo que significa esa porción de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él lo ha dicho, va a sobrepasar todo entendimiento. En situaciones naturales no la vas a poder entender. No la vas a poder entender. Y yo me quedé tan contenta y yo desperté a mi esposo para darle el testimonio. Y él lo escuchó. Pero yo entendí luego que el Señor a él le estaba dando una palabra diferente. Y aquella palabra era para mí. Y luego durante todo el día yo abría la Biblia y yo volvía a leer la porción porque yo quería volver a experimentar aquella experiencia espiritual tan hermosa que el Señor me había regalado. No volvió a ocurrir, pero el gozo no se fue de mi vida. Lo hermoso y la fuerza que el Señor dio a mi vida aquella mañana permanecía en mí de manera poderosa. Al día siguiente mi esposo agravó. Y al día siguiente mi esposo murió. Y también hay otra palabra, pero también existe el enemigo. Cuando, estando al lado de mi esposo, iba escuchando cada suspirar, y oraba, y le cantaba, y le leía la palabra, y estaban todos mis hijos, mis yernos, mis nueras, mis nietos, mis amistades, en el cuarto con nosotros. Y yo sentada escuchaba aquella respiración y se fue haciendo más lenta y más lenta y más lenta. Pero yo esperaba, porque yo esperaba verlo, que se levantara y se sentara como un resucitado. Esa era mi fe. Pero de momento escuché un suspiro y después de aquel suspiro no escuché más ninguno. No escuché más ninguno. Entonces sentí ahí como que los frutos del Espíritu como que se me perdieron. Como que ahí toda aquella cosa como que se me perdió. Entonces le dije a mis hijos, llamen a la enfermera, porque siento que papá necesita que venga una enfermera. Y la enfermera vino. Y la enfermera me dijo, yo no puedo hacer esta declaración, pero ya no encontramos los vitales. Entonces yo la miré, yo dije, esta está loca, esta no sabe lo que dice. Entonces en un momento dado mi mente como que se turbó. Se me turbó la mente. Y yo no podía emitir otra cosa que no fuera un gemir de lo profundo de acá adentro, que solamente me permitía gemir y decir, ¡ay Jehová! ¡Ay Jehová! Y así yo estuve sin parar media hora, me dicen mis hijos, porque yo no tenía cuenta del tiempo. ¡Ay Jehová!
Y era una lucha y una batalla entre lo que el Señor tenía para mí y lo que el enemigo también tenía para mí, porque el enemigo siempre va a estar. Y en un momento me sentí tan turbada que me recosté sobre mi esposo y metí mis manos dentro de su espalda. Y pensé, yo soy fuerte. Y yo hacía intentos y yo me daba cuenta que yo lo podía levantar. Y yo dije, yo me lo voy a llevar a mi casa. Yo me lo voy a llevar a mi casa. Nadie me lo va a arrancar de mi lado. Y mi mente estaba turbada y turbada y turbada. Y yo volvía otra vez analizando cómo yo lo tomaba en mis brazos y cómo yo salía de aquel lugar. Hasta que de momento aquella voz, aquel susurrar del Espíritu Santo me dice, no te turbes, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. No te turbes. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, tú también estés. Y tu esposo esté. Y tus hijos estén. Y tus nietos estén. Si yo no hubiera conocido esa palabra, si yo no hubiera estudiado este libro maravilloso, yo no hubiera tenido esa bendición de ese aviso de mi Señor en medio de aquella turbación. Y de momento sentía que me decía, esto ya no te sirve. Ya no vale la pena tenerlo en casa. Y fue entonces cuando aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual el Señor me había dado y me permitía ver que saltaba como vida, como saltos de peces que vivían y gotas de agua que brillaban, vino a mi mente y a mi corazón. Y yo pude sentir aquella cobertura de mi Señor. Y me decía, para esto te di aquella palabra. Para esto, para que veas que la paz que yo doy, que sobrepasa todo entendimiento, tú la puedes tener. Y en medio de aquel dolor, de aquella rotura de mi ser que fue bien grande, yo le pude decir a mi Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu bendita palabra. Y un gozo maravilloso llenó mi corazón y mi espíritu. Y yo pude despegarme clara en mi mente. Y Él me dijo, no importa que te hayas turbado. Mi hijo también estuvo turbado. Decía, está turbada mi alma hasta la muerte. Pero como él sabía en quién había creído, pudo sobrellevar aquello. Como yo sabía en quién había creído, pude sobrevivir de aquel momento de tristeza y de dolor desgarrador. Porque hay un dolor desgarrador y hay unas cosas que se rompen y esas se quedan rotas. Yo no voy a volver a ver a mi marido entrar por la puerta de mi casa, ni voy a volver a comer con él, ni me va a volver a besar las mejillas. Y eso se rompió. Pero ¿sabes qué? Lo que el Señor tiene para ti es mucho más grande que todas las cosas que han quedado rotas y han quedado atrás. En esta mañana yo te exhorto, si estás pasando por la prueba, bendice a Dios y dale gracias por la prueba. Dale gracias por la prueba. Y recuerda que lo que Él tiene para ti es mucho más grande que lo que puedas haber vivido y tenido. Bendito Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Padre grande, Padre amado, Padre bueno, oh Jehová Dios de misericordia y de infinita bondad, en esta mañana tu palabra ha sido expuesta. Hemos corrido a través de tu libro, de esta bendita bendición que es la Biblia, de este libro de instrucciones que tú nos has dejado. Nos has amonestado, nos has bendecido, nos has llamado a vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú no nos ibas a dejar solos, que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así como en medio de esta prueba me has deleitado con tu presencia, me has levantado, me has perdonado, me has ayudado a subir un escalón más. Así te pido yo que obres en la vida de cada uno de estos mis hermanos amados, de estos mis hermanos que me han sostenido en la oración, y hagas con ellos grandes cosas en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana recuerda el bulto con el que comenzamos, donde colocaste tu prueba.
qué te parece? No se trata de quién viene al altar a pedir perdón porque ha pecado. Ya nos dimos cuenta que todos pecamos y todos tenemos que ponernos para nuestro número y tenemos que alinearnos, porque el Señor nos lo va a dejar saber. Se trata de venir a traer al altar la prueba que te angustia y de hoy decirle al Señor: aquí en este altar yo dejo esta prueba. Aquí en este altar yo te entrego lo que me angustia y yo comienzo a vivir una vida en gratitud. Si hubiera alguien que tuviera el bulto con su prueba y quisiera venir a traerlo al altar, ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te aqueja? El Señor tiene para ti cosas grandes. El enemigo quiere angustiarte con esa prueba, pero el Señor dice: cuando haya pasado todo, vas a estar firme. ¿Qué prueba te agobia en esta mañana que tú quieras venir a traer al altar y a presentarla delante del Señor, donde está su Espíritu Santo esperando para hacerte de consuelo y de bendición? Las pruebas parece que nos van a destruir, pero yo te garantizo en esta mañana que no nos destruyen nada. El Señor me ha devuelto el gozo y la alegría en medio del echar de menos, porque me dio un marido bueno y Él no me ha pedido que lo olvide. No me ha pedido que lo olvide, pero me dice: te recuerdo que tienes que cumplir un propósito en la vida. ¿Qué prueba es la que te angustia? ¿Y cuál fue la prueba que depositaste en el bulto? Tráesela al Señor en esta mañana. Yo le traía pruebas a mi Cristo todos los días de mi vida. Una de ellas era un hijo incrédulo y un hijo que andaba ambulando y haciendo y deshaciendo y nada le salía bien. Ese hijo hoy le sirve al Señor y es mano derecha de su pastor. No te desanimes. El Señor hace con nuestros hijos. El Señor hace con nuestros esposos. El Señor hace con nuestra finanza. El Señor hace con nuestra sanidad y con nuestra salud. Y si no nos sanara y si nos llevara, esa es la sanidad grande para cada uno de nosotros. ¿Qué prueba es la que te detiene en el camino y la que te entristece? ¿Qué prueba? En esta mañana puedes venir al altar y depositarla en la presencia del Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. En momentos de turbación, gracias, Señor, porque tú estás, porque tú no nos dejas enloquecer y porque tú no nos dejas de fallecer. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, mi Dios amado. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos da. Gracias, Señor, porque nos iluminas el entendimiento con tu palabra. Gracias por las cosas hermosas que tienes para nosotros. Tu palabra dice que ojo no ha visto, ni oído ha oído las grandes cosas que tú tienes para nosotros. Hay un enemigo de las almas que no quiere que veamos, pero tú solo nos pides que nos entreguemos y que vengamos humildemente a tu presencia. Te basta solamente eso para tú comenzar a mostrar tu grandeza y tu poder y tu misericordia y tu gloria a tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque no nos abandona. Gracias porque sufriste el oprobio. Oh, mirando solamente lo que tenías de frente, el gozo de saber que ibas a redimirnos. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre, porque en el mismo lugar donde has sentado a tu Hijo, dices que tienes lugar para nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que trabajas en los matrimonios. Gracias porque tú eres el Dios que trabajas en la familia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para no vivir ofendidos ni lastimados, porque eso nos impide ver tu gloria y tu rostro. Gracias, Señor. Que en vez de vivir lastimados, vivamos dándote gracias, porque vamos alcanzando la estatura de tu Hijo Jesucristo, porque estamos viviendo como Pablo, que se atrevió a decir: imítenme a mí como yo invito a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Yo te pido que tomes en tus manos cada uno de estos bultos que se han venido a traer en esta mañana a este altar. Cada una de estas pruebas que estos hermanos están trayendo y presentando.
y que tú las tornes en bendiciones, en grandes beneficios para cada uno de ellos. Y que cuando algún día yo los vuelva a ver me digan: hermana, qué grande beneficio me ha regalado el Señor, porque pude resistir y pude quitar mis ojos de la prueba y ponerlos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.